de expresar. Lo primero, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio? Ahora, ¿a quién estaba escribiendo Pablo, hermanos? ¿A quién estaba escribiendo Pablo? ¿Quién era el destinatario principal de la carta? ¿Quién era el destinatario principal de la carta? ¿Quién era? Muy bien, Julio. Los creyentes de Roma. Excelente, hermanos, sí, los creyentes de Roma. Ahora, a modo así de encuesta, si yo les dijera Imperio Romano, ¿qué idea les viene a la cabeza? Una palabra o un par de cosas que les venga a la cabeza. Imperio Romano. Si yo les dijera Imperio Romano, no Roma, lo que conocemos hoy, Imperio Romano, ¿qué les viene a la cabeza? Gobierno, el César, ¿qué más? ¿Qué más les viene a la cabeza? Paganismo. Me gustó la palabra de Adriana. Poder. Muy bien, Iván también lo dijo. Poder. Mira, Amalia también dijo algo interesante. Ejército. Roxana también lo dijo. Ejército. Muy bien, muy bien. Ahora, cuando nosotros pensamos en el Imperio Romano, nosotros consideramos el Imperio Romano uno de los imperios que ha sido más poderoso a lo largo de la historia. Un imperio que ha gobernado por la fuerza. A pesar de que Roma tuvo una ligera transición de monarquía a república, a pesar de que en Roma, de alguna manera, en aquel tiempo, en los tiempos antes de Cristo, le dio voto de alguna forma a sus ciudadanos y parecía una democracia, de alguna forma, parecía. Sin embargo, siempre que pensamos en Roma, pensamos en un imperio poderoso, en un imperio conquistador. Pensamos en el imperio de la fuerza, en el imperio de la brutalidad, en el imperio de lo militar, en el imperio de la guerra, en el imperio de la batalla, en el imperio de la fuerza bruta, de la espada. Roma se caracterizó por ser un gran imperio a base de guerras, a base de su poder militar. Roma siempre ha mostrado sus escudos con formas de abdominales, de pectorales fuertes, con sus cascos, con esas plumas bien marcadas, ¿no? Con ese pelo, esa cabellera bien marcada en el casco, mostrando sus banderas en alto. Siempre ha sido el Imperio Romano. El ejército romano, cuidado que llegue el ejército romano, cuidado que viene Roma. Cuando Roma se acercaba, cuando Roma tenía en mente quedarse con un territorio, prácticamente para muchos era mejor rendirse, era mejor claudicar, era mejor simplemente ceder el territorio a Roma, porque lo más probable es que acabaran muertos, torturados, esclavizados. Eso era Roma. Sus legiones, sus soldados, su fuerza, su poder militar, eso era Roma. Ahora, cuando se empieza a predicar el Evangelio, se predica un mensaje de un Mesías crucificado, de un Mesías que sirve, de un Mesías que se humilla, de un Mesías que se entrega, de un Mesías al que le escupen, de un Mesías al que torturan, de un Mesías que se deja castigar, de un Mesías que se deja golpear, de un Mesías que es avergonzado en aquella cruz, de un Mesías que es insultado. Aquí tienes Roma y aquí tienes el Evangelio en la mente de los romanos. Aquí tienes Roma, el conquistador, la fuerza bruta. Aquí tienes a Cristo, el humilde, el manso, el que sirve, el que toma la toalla y lava los pies de sus discípulos, el que es insultado, golpeado, castigado, torturado, crucificado, el que está desangrándose en aquella cruz, el que no se rebela, el que no protesta contra sus enemigos y no los destruye, el que se entrega, el que se deja capturar, el que se deja matar, el que se deja ser condenado.
Aquí tienes Roma, el conquistador, y aquí parece que tienes al Mesías conquistado. Aquí tienes Roma, el que nunca parece que va a morir, al Mesías conquistado. Aquí tienes Roma, el que da los latigazos, y aquí tienes al Mesías que recibió los latigazos. Aquí tienes Roma, el que hace sangrar a otros, y aquí tienes el Mesías que dio su propia sangre. Aquí tienes Roma, donde los señores son servidos. Aquí tienes el Mesías, que siendo rey sirvió a sus discípulos. Para Roma, el Mesías de los cristianos parecía una vergüenza. Para Roma, el mensaje del Evangelio parecía una vergüenza. Para Roma, el mensaje de la cruz parecía una vergüenza. Pero Pablo les dice a los romanos, para mí no es una vergüenza. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Nunca se han preguntado por qué Pablo empieza con esa expresión? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Pues, hermanos amados, es que Pablo entiende el Evangelio y entiende lo que los romanos puedan pensar de su Cristo, de su Mesías, de su Señor, de su Rey, en aquella cruz, crucificado, desamparado, castigado, golpeado. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Ahora, Roma era el imperio del poder humano. Y ahora Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Y por eso Pablo no se avergüenza del Evangelio. Pablo no dice que el Evangelio muestra el poder de Dios. Pablo no dice que el Evangelio habla del poder de Dios. Pablo no dice que el Evangelio muestra, enseña, describe el poder de Dios. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios. Que el Evangelio es poder de Dios. Ahora, ¿el Evangelio es poder de Dios para qué? El Evangelio es poder de Dios para salvar. Para salvar. ¿Para salvar a quién? Ahora dice, para salvación. Es poder de Dios para salvación de todo el que cree. De todo el que cree. El Evangelio, las buenas nuevas, es poder de Dios para salvar. El Evangelio no es un mensaje que simplemente trae una enseñanza. El Evangelio no es un mensaje que simplemente moraliza al hombre. El Evangelio no es un mensaje que trae una idea del mundo. El Evangelio es